Bueno, buenísimo. Arranquemos nomás. Bueno, la clase de hoy, bueno, como siempre, es consulta. No sé si pudieron ver que salieron las prácticas 0 y la 1 desde la clase pasada. ¿Pudieron ver algo de esto? ¿Estuvieron arrancando? ¿Quieren contarme un poco? Yo, por lo que estuve viendo los temas que abarcan, la clase que viene, sí, increíble. La clase pasada hicimos un repaso bastante completo de todo esto. Si se acuerdan un poco, vimos read, write, if, while, for, repeat until, y no me acuerdo si algo más. Básicamente todo lo que habían visto en la teoría. Así que con eso tendrían que tener más que suficiente, me parece, para resolver estas prácticas. Pero bueno, igual por ahí la idea sería ahora que ustedes me digan qué dudas les surgieron, si pudieron hacer algo, si se trabaron en algún lado y vamos resolviendo. ¿Qué opinan? ¿Quieren contarme un poco cómo vienen? ¿Pudieron arrancar? ¿Se colgaron? ¿Qué onda? Bien, bien. El ejercicio 6. Podemos ver el ejercicio 6. ¿De qué práctica? ¿De la 0? Buenísimo. Bueno, no pasa nada, es práctica. Lo más importante de esta materia es que hagan un montón de ejercicios y que cada tanto le muestren a un ayudante, por ejemplo a mí, ¿sí? Para tener una corrección. Pero lo más importante es la práctica. Lejos, 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 lejos. Bueno, vamos entonces. Martín Arocena me decía que tuviste algún problema con el ejercicio 3. ¿Querés que veamos eso antes? Y después pasamos al 6 que me había dicho Brenda. Así vamos más o menos en orden. Bien, dale, después vamos con el tuyo. Bien. ¿Es este ejercicio el de la práctica 0, Martín? Bien. ¿Qué dificultad tuviste? ¿Qué duda te surgió o dónde te trabaste, más o menos? Ah, ok. Bien. Bueno, esto es bastante sencillo. Vamos a... No sé por dónde está entrando el eco. A ver si puedo... Jorge. Ahí está. Bien. Ahora sí. Bueno, claro, porque esto está medio confuso porque en realidad acá no irían estas comas, me parece. Vamos a ver un ejemplito. Pero esto es bien sencillo, lo que nos quieren explicar es un poco cómo imprimir un número real para que lo podamos ver correctamente y no nos confundamos, básicamente. ¿Sí? Sí, sí. Igual ahora ya no hay más ruido. Cualquier cosa vemos. No se preocupen. Tratan de estar muteados salvo que quieran hacer una consulta. Yo no tengo drama si quieren consultar después. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Nuevo programa. Vamos a guardarlo en algún lado. Y la idea de este ejercicio es bien sencilla, ¿sí? Lo que nos están mostrando es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una variable de tipo real, y le voy a poner un número adentro, sobre el cual quiero hacer cualquier tipo de cálculo, ¿no? Y lo voy a querer imprimir, lo que vamos a notar es que se imprime de cualquier manera. Como acá, si lo imprimo directamente y lo ejecuto, la primera vez parece tardar, no sé por qué. Ah, sí, porque tengo el antivirus. Aunque que saco el antivirus. La próxima lo hago antes de la clase. Vamos otra vez. Ahí está. ¿Ven?
Y ven que nosotros notamos que es el número que ingresamos, pero está impreso de cualquier manera. Y hay veces que se nota menos, porque te lo imprime como notación científica, si lo vieron en matemáticas. ¿Sí? Entonces, simplemente nos dan unas pautas acá de que podemos agregar atrás del número unos números separados por 2 puntos, ¿sí? Para decidir cómo se imprime y verlo correctamente. Eso es todo lo que nos quiere mostrar, ¿sí? Entonces, lo que dicen es, el número i, o sea, el segundo número, es el ancho total en cantidad de caracteres que va a tener nuestro número, ¿sí? Este no importa tanto, pero por ejemplo, si yo le pongo 10, mi número acá tendría 5, ¿sí? Tendría 5 contando el punto. ¿Me siguen? Cualquier cosa me pagan. Si yo le pongo 10, lo que va a hacer es simplemente rellenar esos 10, esos otros 5 caracteres que le dije, con espacios al principio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hago así, vamos a ponerle 10 y 10, como para ver qué pasa. Cannot create, ¿por qué? Porque ya existe, ¿será? Debe haber quedado... Si llegan a tener algún problema de este estilo, fíjense que puede haber quedado ejecutando por alguna razón el programa acá. Busco, este es mi programa, y lo saco, ¿sí? Ahí va. Bien. Y acá vemos que me lo imprimió correctamente, ¿sí? Con 10 números decimales, ¿sí? Este no es tan importante en general, le podemos poner 5, le podemos poner cualquier número que se nos cante. El que es importante es el de acá, porque nos sirve para ver correctamente lo que hay detrás de la coma, si tenemos algún número que necesitamos que tenga alguna precisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo a este le pongo 1, vemos acá, vemos que me redondeó el número, ¿sí? Que era 1,562, me lo redondeó para arriba para mostrármelo con un solo decimal, ¿sí? Entonces, en este caso, si queremos que nuestro programa sea preciso, le podemos poner 3 y de esa forma nos va a mostrar los 3 números. ¿Se entiende esto? Más o menos. ¿Me siguen? Es solamente eso, ¿sí? Es como un truquito para poder simplemente imprimir los números reales de manera más clara. Para poder debuguear nuestros programas, ¿sí? Eso es todo el ejercicio 3, más que nada. A ver qué más me habían dicho ahora. Me había dicho Brenda el ejercicio 6 de la práctica 0 también, ¿sí? Yo si ven que voy muy rápido, si se perdieron algo, me paran, me escriben y repetimos, no pasa nada. ¿Qué dice el ejercicio 6? Dice, realice un programa que informe el valor total en pesos de una transacción en dólares. Bien. Para ello, el programa debe leer el monto total en dólares de la transacción. Bien, entonces me ingresan a mí un monto en dólares, por ejemplo, 10 dólares con 50. El valor del dólar el día de la fecha, lo que valía el dólar ese día, y el porcentaje en pesos de la comisión que cobra el banco por la transacción. O sea que me dicen, por ejemplo, esta transacción fue de 5 dólares con 50, el dólar ese día valía 90 pesos y el banco te va a cobrar 10 pesos de comisión, ¿no? Bueno, dame otro ejemplo parecido. No, 4%, el porcentaje me dan. Y entonces yo lo que tengo que informar es el valor en pesos que va a quedar después de aplicar todo eso. ¿Sí? ¿Se entiende esto más o menos? Brenda, ¿dónde te habéis quedado vos? ¿Qué duda tenías? En la parte del porcentaje, claro, bien. Claro, porque acá más o menos les dice si son 10 dólares, el dólar tiene tal valor, lo multiplico de joya, pero después el tema quiero sumarle el 4%, ¿no?
Bueno, ¿a alguno se le ocurre? ¿Cómo le puedo sumar el 4%? Supongamos vamos a hacer el programita ya que estamos. Pero sería algo así, a mí me dicen valor en dólares, por ejemplo. Bien, acá Martín me tira una, por ejemplo. ¿Alguna idea más? Bien, se les ocurren varias formas. Tengo el valor en dólares, tengo el precio del dólar y tengo el porcentaje. Bien, me gustan las sugerencias. Entonces a mí me dicen, vos tenés que leer desde el teclado, esa parte la tenemos clara. Leemos el teclado, el valor en dólares. ¿No? Leemos el teclado, el precio en dólar. Leemos el teclado, el porcentaje. Y yo lo que quiero saber es el precio final. Entonces, como bien me dicen por acá, lo primero que quiero saber es, bueno, estos 10 dólares, ¿cuánto valen en pesos, no? Podemos ponernos otra variable por acá, que sea valor en pesos. Y bueno, el valor en pesos va a ser, le puse, confundí el nombre, va a ser en valor en dólares directamente multiplicado por el precio del dólar ese día, ¿sí? Y el tema del porcentaje, acá me tiraron varias formas distintas. Me gusta. Por ejemplo, acá Martín Cluba me había dicho, puedo multiplicarlo directamente por, si fuese 4%, puedo multiplicarlo por 1,04. Eso está bueno, porque me lo deja una vez, 0,04 veces, y le aumenta el 4%. Por ahí esto se nos complica, porque en realidad yo el porcentaje lo estoy leyendo, a mí me van a acá ingresar un 4, ¿verdad? Por ejemplo, Víctor tiene otra solución, que lo que hace es que a esto, en lugar de poner este 1, dice valor pesos más valor pesos por 0,04, otra forma de hacer algo bastante parecido, ¿sí? Pero tampoco estamos usando lo que leímos, podríamos agarrar este número, por ejemplo, si acá me ingresan un 4 y yo quiero que me dé esto, podría decir acá porcentaje sobre 100, por ejemplo, y esto funcionaría, esta sería una forma. Entonces hay varias formas, estas también me parece. ¿Se entiende? Pero es más que nada eso, interpretar más o menos cómo hay que hacer la cuentita. En este caso el porcentaje, podemos hacerlo multiplicando de esa forma. Yo acá estoy calculando el 4%, o cualquiera sea el número que me ingresan acá, este porcentaje del valor en pesos, y se lo vuelvo a sumar. ¿Se entiende eso? Sí, le hago una consulta. Sí, te escucho medio bajito, a ver si puedo subir. Sí, decime. Hola, ahí va. Con respecto, puso readline, valor dólares, readline, precio dólar, readline, porcentaje. Y cuando va valor pesos, ¿va bright o no? El write, ¿para qué lo usamos nosotros? Lo usamos para indicarle al usuario, para decirle, mostrarle un mensaje. En este caso, como bien decimos, nosotros hicimos el cálculo, pero nunca le mostramos el mensaje. Nosotros nos piden que informemos esto, ¿no? Sí. Así que la idea sería, una vez que hicimos el cálculo, decir, bueno, ahora mostramos el resultado. Si no, la transacción, bueno, tengo el será de valor pesos
pesos argentinos. ¿Sí? Perfecto. Con eso debería alcanzar. Después podemos hacer lo que dijimos recién. Como esto es un número real, se nos va a imprimir de cualquier manera. Entonces podríamos acá agregarle estos números y decirle, por ejemplo, que puede llegar a tener hasta 10 caracteres y 2 números decimales, por ejemplo, para que se imprima bien. Y si hacemos el ejemplo este mismo, nos tiene que dar ese número. Si arranca, porque no sé qué le pasa hoy a mi computadora. Después me podría poner otra vez el ejercicio que hicimos recién, así lo copio. Sí, yo preferiría que lo hagan ustedes igual. Pero bueno, en este caso es bien sencillo, es leer los valores y hacer una cuenta. Bien, bueno, ahora vemos. Esto pasa por no ponerle un mensaje, vamos a ponerle acá. Para que no sea más sencillo. Ingrese monto. Precio. Y porcentaje. Y ahora sí. El monto, por ejemplo, en este caso me dijeron que eran $10. El precio me dijeron que era 20,54. Y el porcentaje que era 4. Y ahí vemos que me dio el resultado correcto. El mismo que acá. ¿Sí? Así que con eso estaríamos. Por acá Martín, otro Martín, me dice, no entiendo la diferencia entre write y writeLine. La única diferencia es que el write escribe dentro de la consola, bueno, si yo pongo un write acá, escribe siempre en la misma línea, en el mismo renglón básicamente de la consola, y el writeLine, cada vez que lo llamamos, va a saltar al renglón siguiente. ¿Sí? Eso es todo lo que hace. Yo uso siempre writeLine y readline por comodidad, pero es una elección nomás. No es una distinción súper importante tampoco. Pueden usar el que quieran, que funcione para ustedes. ¿Sí? Bueno, buenísimo. ¿Ninguna duda hasta acá? Esto igual era bastante sencillo, era más bien de matemáticas que KDP. Así que con eso estamos. ¿Qué otro ejercicio me han dicho? Acá el mismo Martín me dice ejercicio 3 de la práctica 1. Mutéense, por favor. Ah, está. Bien. Ahora sí. Ejercicio 3 de la práctica 1. ¿Qué dice entonces? Ya se pone un poquito más interesante. Dice realizar un programa que lea 3 números enteros y los imprima en orden descendente. Ah, esta es una porquería. Dale, Facundo, si querés pásamelo por privado y de última vemos. ¿Sí? Igual este ejercicio no se enrosquen mucho, porque básicamente la idea ¿cuál es? La idea es que nosotros, ahora que tenemos uso del if, ¿sí? Construyamos de alguna forma, usando un montón de if, un programa que con estos 3 números se dé cuenta cuál es más grande y cuál es más chico y cuál queda en el medio y nos lo imprima en el orden que corresponda, básicamente. ¿Sí? No sé si tiene mucho sentido que les dé la solución, pero es básicamente para practicar el if, ¿sí? Pueden probarlo un poquito y si no sale, síganlo de largo que no es nada importante. ¿Sí? No se hagan drama con esto. No, es medio así. Te quedan un montón de if, depende de cómo lo hagan.
Por ejemplo, acá Facundo me acaba de pasar su solución y estoy contando como 6 if, o 7, o algo así. O 9. Porque bueno, es así. ¿Sí? Pero no se hagan problemas. Porque es la única forma de hacerlo, en realidad. Después, cuando veamos más adelante alguna otra estructura de control, por ejemplo un vector, vamos a poder hacerlo de una manera más práctica. ¿Sí? Pero esto es para que practiquen el if, nada más. Así que no me parece necesario resolverlo acá. ¿Mm? Bueno, no sé, algo más. ¿Alguno que se haya trabado en otro ejercicio, que no haya salido, que no se entienda? ¿Llegaron hasta ahí nomás? El de la radio. ¿Cuál es el de la radio? Práctica 0. Ah, este de acá. Ok. Bueno, podemos hacer este. Sí, si les da dudas. Acá Víctor me pregunta además acerca del bin y el end y cómo definir los bloques de código. Bueno, yo lo que les recomiendo siempre es tratar de inventar bien el programa, ¿sí? Para cerrar un poquito esto, vamos a sacar esto que me molesta. ¿A qué me refiero con inventar? Es, por más que ustedes lo estén haciendo en papel, tratar de dejar este espacio adentro de cada bloque de código que abren para poder diferenciar bien ustedes qué entra a dónde, básicamente. ¿Sí? O sea, tener siempre cuidado, por ejemplo, si yo voy a abrir un if por acá, de que este end esté siempre a la misma altura del if y que todo lo que esté dentro del if esté también un par de espacios más adentro. ¿Sí? No es más que eso, la verdad. Y si están haciéndolo así en computadora, yo otra cosa que siempre hago, que les recomiendo, es siempre escribir el end justo cuando abren el begin, ¿sí? Parece una boludez, pero en lugar de abrir directamente acá y arrancar a escribir, que después por ahí abrimos cualquier otra estructura y nos olvidamos y nos queda mal, bueno, cada vez que ponemos un begin, ponemos el end donde corresponde y ya nos aseguramos de que va a ir quedando bien intentado y bien cerrado todo el código, ¿sí? Pero es un consejo nada más, para claridad de ustedes. A ver el ejercicio este. Dale, ponemos. Vamos a ver cómo es este, por ahí necesitamos. Este dice, implementa un programa que lea el diámetro de un círculo e imprima el radio del círculo, el área del círculo. Para calcular el área de un círculo debe utilizar la fórmula pi por radio al cuadrado y el perímetro del círculo, que es la fórmula de diámetro por pi. Bien. Bueno, es más simple de lo que parece. Tiene un par de palabras de matemática ahí que siempre nos meten miedo, pero no es para tanto. Primero que nada, voy a declarar una variable para el diámetro. ¿De qué tipo va a ser mi variable? Después de parecer una boludez la pregunta, pero... ¿Qué tipo le pongo? Bien, tipo real, ¿no? Es un número con coma.
Bien, veo que hay varias preguntas acerca del if y el else, ¿sí? Ahora pegamos un repasito de eso, ¿ok? Termino el ejercicio este, que no me acuerdo quién, creo que Brenda me había preguntado, y hacemos un repaso rápido, no se preocupen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dicen, mi programa tiene que leer el diámetro de un círculo que me van a ingresar. Genial. Lo primero que digo es, dame el diámetro y lo leo, ¿no? Y tiene que imprimir el radio del círculo, que es la mitad del diámetro. Bueno, este es más o menos sencillo, ¿no? ¿Qué opinan? El radio del círculo, podemos hacer una variable aparte, para que sea más sencillo. Es simplemente el diámetro dividido 2, ¿no? Por ejemplo, así. ¿Les parece que está bien? ¿Qué dicen? ¿Por qué no? Bien, excelente. El if no me sirve para números reales. Perfecto. Es decir, sí me sirve. Probablemente esto va a compilar y va a funcionar. Ah, no, ni siquiera me deja. Ni siquiera me deja compilar. Fíjense. ¿Por qué? Porque se acuerdan, el div lo que es una división para enteros. Exactamente, como me dicen ustedes. Me va a dar el resultado, pero me lo va a dar como un número entero sin los decimales, que a mí en este caso me interesan porque son parte del radio, ¿no? Así que lo que tengo que usar en este caso es el otro operador de división, que es la barra. Muy bien. Perfecto. Bien. Hasta acá joya entonces. Ahora debería compilar. Me confundí ahí. Ese va con punto. Una buena pregunta me hace Camila. ¿No tenés que inicializarlo en cero, las variables? Bueno, pasa que inicializar, ¿qué es? Inicializar, cuando decimos inicializar, lo que nos referimos es, como nosotros sabemos, para repasar, que cuando recién declaramos las variables y arranca el programa, las variables tienen basura adentro, ¿verdad? Entonces la idea de inicializar sería ponerle un valor, pisar esa basura con algún valor que a nosotros nos sirva, antes de leer el valor de la variable, antes de usarlo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo fuese a hacer esto, entonces sí tendría que inicializar el diámetro. Porque recién arranca el programa, esta variable diámetro tiene basura adentro, y entonces el valor del radio me va a dar cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros miramos este programa, en realidad nosotros ya estamos escribiendo en las variables, ya le estamos dando un valor antes de usarlo, ¿sí? El diámetro, ¿cuándo es la primera vez que uso el valor del diámetro? Acá, ¿no? Acá es cuando agarro el valor del diámetro para dividirlo por 2. Pero yo lo acabo de escribir. Acá el usuario me tuvo que ingresar un valor real y yo ya pisé la basura, ya no tiene basura la variable. ¿Sí? Y lo mismo con el radio. Hasta acá tenía basura, hasta esta línea, pero yo acá le doy un valor calculado por mí, que tiene sentido, y recién después lo imprimo. Entonces ahí no tengo problema. ¿Sí? Es decir, acá estoy inicializando las variables. La estoy inicializando leyendo desde el teclado el valor o poniéndoselo yo manualmente. ¿Se entiende eso? ¿Me ponen un tic rápido? ¿Queda alguna duda? Buenísimo. Genial. Así que esa sería la idea. Gracias. Igual muy importante la corrección, ¿eh? Si les agarran una duda así me dicen. Bien, entonces acá calculamos el radio, joya. Esto debería andar. Después me dicen, el área del círculo. Para calcular el área del círculo voy a utilizar la fórmula pi por radio cuadrado. Bueno, buenísimo.
Entonces, vamos a hacer otra variable que sea área, solamente para dejarlo bien limpio. Por ahí ni la necesitamos, pero bueno. Y esto tendría que ser pi por radio al cuadrado. Pi sabemos que es 3,14 con no sé qué. No me acuerdo qué más. Vamos a aproximarlo. Y total. Pi por radio al cuadrado. No les quiero mentir, pero me parece que se usa este operador. O también podemos directamente hacer radio por radio, ¿no? Eso me daría radio al cuadrado. Ajá. Me gusta tu solución también, Víctor. Y podemos directamente decir el área por acá. Ah, otra cosa que me olvidé. Vamos a aprovechar y vamos a ponerle acá para ver bien el resultado esto, ¿sí? Pero no es más que esto. Este problema es esto nada más. Es leer un valor y familiarizarnos un poco con los cálculos que podemos hacer, las distintas expresiones, ¿no? Como habíamos dicho en la clase pasada. Por último, que me piden por acá el perímetro del círculo, que sería el diámetro por pi. Buenísimo. Bueno, misma cosa. Vamos a hacer otra variable para hacer todo bien limpio. Y decir directamente 3,14 por el diámetro. Estos números que puse acá en el right, para lo único que sirven es para imprimir correctamente, para que se vea lindo el número, ¿sí? Nos ponemos siempre que es un número real, como dije hoy. Porque si no, Pascal los imprime raro, nada más que por eso. ¿Sí? Pero no son importantes, no son parte del problema. Si se las olvidan el día del examen, a nadie le va a importar. Son para ustedes, para que vean los números bien, nada más. ¿Sí? Y con esto teóricamente tendríamos que estar. Vamos a probar. No me voy a poner a hacer las cuentas con calculadora, pero bueno, imaginemos que mi diámetro es de 25,3 y ahí tenemos todos los datos de nuestro círculo. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Buenísimo. Ah, esta pregunta me gusta. Brenda me dice, también podría declarar pi como constante. Sí, estaría bueno eso. ¿Qué es una constante? No sé si lo habrán visto en teoría o lo habrán visto en otro lado. Vamos a declarar por acá. Pero es como una variable, es un valor, ¿sí? Pero que lo declaramos en otra sección que se llama const, por acá arriba, ¿sí? Y un valor que no va a cambiar en todo el programa, exactamente, ¿sí? Puede parecer una boludez, entonces declaramos pi y lo usamos en todos lados de esta forma, pero es una cosa útil cuando nosotros queremos tener algunos parámetros para nuestro programa que por ahí en el futuro cambien, ¿sí? Por ahí cuando vemos alguna otra estructura de datos y manejemos más datos, nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, esto va a funcionar exactamente igual, ¿sí? Que le dije recién 25,3 y me da mis resultados. Así que bueno, este sería el ejercicio 4 nomás, ¿sí? Simplemente hacer unas cuentitas con esto. Bien, ¿qué más? Bueno, me habían dicho que tenían un par de dudas con el if y el else. Esa está buena que se la saquen ahora. Otro más. Esto es para imprimir los números reales, nada más. ¿Sí? Fíjense, está bien detallado acá en la práctica igual. ¿Sí? Pero es una forma de imprimir los números reales para que se vean más lindos para nosotros, simplemente. No tiene mucha importancia tampoco. Entonces, me hacían bastantes preguntas hoy acerca del if y el else y de cuántos else puedo encadenar y todo, ¿sí? Así que recordemos un poco la estructura, cómo sería.
Exactamente, Lucas. Si yo le pongo 0 acá, probémoslo, a ver cómo lo imprime. Ahí tenés, hoy era 12, algo y me lo redondeé para arriba y me puso 3. Entonces les decía, if y else, ¿sí? Básicamente la parte básica es el if, es la única que siempre está, ¿sí? Tenemos el if, tenemos entre paréntesis un valor booleano, como habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, podría ser acá mi valor booleano si el diámetro es más grande que 150, ¿sí? Y tenemos el begin que nos marca nuestro bloque de código, todo el código que va a ir adentro del if, ¿sí? ¿Cómo puedo enganchar yo esto? Bueno, lo primero es que si yo le saco, tengo que sacar este punto de coma de acá, puedo conectar este if con un else, ¿sí? Que simplemente lo que hace es, se va a ejecutar siempre que esto sea falso, básicamente, ¿sí? Si el if que hay antes, el booleano este es falso, por lo tanto no se ejecuta este bloque de código, viene y se ejecuta esto, ¿sí? Else, por la pregunta que me habían hecho hoy, puede haber uno solo por cada if, ¿sí? Por cada if que yo ponga voy a tener un solo else, así solito. No tiene sentido porque si yo pongo acá, este else se ejecutaría cuando el diámetro sea menor o igual a 150, ¿verdad? ¿Y esto cuándo? No sabemos, ¿no? Porque esto acá no hay condición. Lo que yo puedo hacer en cambio es hacer un else if. Un else if lo que hace es, dice, si esto llega a ser falso, vení y pregúntate esto. Fíjate el valor de este booleano. Si este booleano es verdadero, entras por acá, o ya. ¿No? Por ejemplo, podríamos poner otra condición acá que sea si el diámetro es menor a 50, ¿no? Si yo le ingreso el diámetro 160, este booleano va a ser verdadero y se va a ejecutar este bloque de código. Si yo le inserto el 30, este va a ser falso. Como tiene un else if, viene y se pregunta esto. Y dice el 30 es menor a 50, sí, verdadero, joya. Y ejecuta este bloque de código y queda acá, ¿sí? Y esto podría quedar acá también. Podría ser así nomás. Y después sigue la ejecución por afuera, ¿no? Pero también le podemos acá chantar otro else por si ninguna de las condiciones anteriores son verdaderas, ¿sí? Por ejemplo, ahora lo vemos. Por ejemplo, si yo acá le ingreso el número 60, va a decir, ¿es mayor a 150? No, falso, joya. ¿Es menor a 50? No, falso también. Bueno, entonces recién ahí viene y se ejecuta este bloque de código del else, ¿sí? Esa sería la lógica, nada más. Podemos ir chequeando un montón de condiciones y si ninguna de las de arriba es verdadera, se va a entrar por la última, por el else, ¿sí? Entonces puede haber un solo else. Podemos tener la cantidad que queramos de else if. Podemos poner acá un montón para todo lo que queramos en nuestro programa, pero solamente puede haber un else. Y se va a ejecutar cuando todas estas condiciones de arriba sean falsas, ¿sí? ¿Se entendió un poquito mejor eso? ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren que repita? Bueno, buenísimo. Ah, ok. Exactamente, sí. Si yo pongo solamente un if,
esto funciona perfectamente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Si el diámetro llega a ser mayor a 150, se ejecuta este bloque. Si no, simplemente sigue por acá y ejecuta el resto del programa. ¿Sí? Acá me pedían que repita un poquito. Ah, ok, si yo pongo abajo otro if, por ejemplo acá, van a estar en realidad desconectados estos if, ¿no? Como que no tienen mucho que ver entre sí. Puedo ponerlo acá. De esta forma, por ejemplo, ¿no? Pero se va a ejecutar distinto. Probemos, hagamos una pruebita. Bien sencilla. Vamos a poner acá mayor a 100 y mayor a 150. Miremos este programa. Estas no las uso. Mentira, el diámetro sí. ¿Qué va a pasar entonces? Si yo le ingreso, bueno, algo que es menor a 150 o menor a 100, no deberíamos tener problema, no me va a imprimir nada, ¿verdad? Porque se hace estas dos preguntas y ninguna de las dos era verdadero. Bueno, vamos de una. ¿Qué opinan ustedes? Díganme, ¿qué va a pasar si yo pongo 150 acá? ¿Qué me va a imprimir? ¿Solamente mayor a 100? Bueno, sí, tienen exactamente. Muy bien, estaba distraído yo. Muy atentos, mayor a 100, excelente. Pero por ejemplo, si le pongo 160, ahí sí me va a imprimir los dos, ¿verdad? Ese era mi punto. Es mayor a 150 y mayor a 100 y me va a imprimir las dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los if están desconectados. Pero yo podría querer tener un programa donde me fijo primero si es mayor a 150, si es mayor a 150 hago algo, y si no es mayor a 150, pero es mayor a 100, por ejemplo, o al revés, vamos a invertir para que tenga un poco más de sentido. No, a ver. Si no es mayor a 150, pero es mayor a 100, entonces podría verlo de esta forma, por ejemplo. Si yo le pongo entonces 150, me va a seguir diciendo mayor a 100. Si yo le pongo 160, me va a seguir diciendo mayor a 100. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Es el mismo programa? ¿Está haciendo lo mismo? ¿Para ustedes? ¿Por qué no? ¿El valor más alto? Claro, no es lo mismo porque yo antes ponía 150 y además de entrar por acá entraba por el segundo, ¿verdad? En cambio ahora lo que estoy diciendo es, bueno, si entraste por acá ya no entres al segundo. Exactamente. Bien, esa es la única distinción que quería hacer, ¿sí? Y por último, para cerrar un ejemplito, si queremos poner, podemos decir, si no se cumple ninguna de las anteriores, podemos poner acá menor a 100. Menor o igual sería, como bien me hicieron notar ustedes. Por ejemplo, si le pongo 100, las dos condiciones son falsas y recién ahí
me va a ejecutar el else. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Esto es muy importante. Disculpen si por ahí voy medio lento, pero está importante que se saquen las dudas ahora mismo. ¿Sí? Genial. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa me dicen igual. Vi que se estaban yendo algunos, ¿sí? No pasa nada si se van, cosa de ustedes. Por favor, si pueden, mándenme un mensaje solamente para que yo les pueda pasar listo, ¿sí? Así los anoto. Después, si se quieren ir o si necesitan irse por cualquier compromiso, allá ustedes. Bueno, bien, ¿con qué seguimos? A ver. Creo que por acá me habían pedido el ejercicio 1 de la práctica 1. ¿Cuáles saben? Ah, buenísimo. Dice, realizar un programa que lea 2 números enteros desde el teclado e informe en pantalla cuál de los 2 números es el mayor. Si son iguales, debe informar en pantalla lo siguiente. Bueno, es medio parecido a lo que acabo de hacer, ¿no? Con el if y el else. Me parece que tendrían que poder hacerlo ustedes, en realidad, con la explicación de recién. ¿Qué opinan? Lo que podemos hacer, si no... Ah, ok. Genial. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algún otro ejercicio que...? Claro. Genial. ¿Algún otro ejercicio que quieran ver? ¿Alguna duda que les haya surgido? ¿Nada? Bueno, vienen más o menos bien, por lo que veo con las preguntas que me hacen. Pero bueno, hay que meterle, como ya les dije, no quiero ser molesto, pero lo más importante de esta materia, de lejos, lejos, es la práctica, ¿sí? Así que, nada, es para meterle a full y venir a consultar todas las dudas que surjan. Bueno, chicos, no sé, ¿tienen alguna duda más? ¿No tienen nada? Yo lo que podemos hacer, si no hay ninguna duda más, si no quieren repasar nada, el 6. A ver. Bueno, el ejercicio 6 es un poco el más interesante, ¿no? En la práctica. Preferiría no hacerlo de entrada, no resolvérselo yo. Pero lo que podemos hacer, les iba a decir, si ustedes no tienen ninguna duda más puntual, es que les pueda dar un rato para, por ejemplo, avanzar con el ejercicio 6, como puedan. Así después lo explico y por ahí me muestran un poco las soluciones que tienen ustedes. Es algo que me gusta hacer a mí, como para aprovechar este tiempo de práctica, a ustedes por ahí les resulta más productivo hacer un poquito ustedes y después me muestran lo que pudieron hacer y lo vamos corrigiendo y ya les queda la resolución. ¿Qué opinan? ¿Les copa eso? Bien. A ver, banquenme un cachito. Claro, exactamente. A ver, por ejemplo, el ejercicio 6 dice realizar un programa que lea el número de legajo y el promedio de cada alumno de la facultad. Bien, tenemos que leer esos dos datos repetidas veces, ¿no? Una vez por alumno. Y me dicen, la lectura termina cuando se ingresa el legajo -1, que no tiene que procesarse.
Bien. Por ejemplo, de la siguiente, se lee el número de legajo este y el promedio de tu alumno, otro número de legajo, el promedio de ese alumno, y cuando me dicen -1 es porque ya no hay más alumnos. Bien. Y me dicen, cuando termines de leer, informa la cantidad de alumnos que leíste, por ejemplo en este caso 2, la cantidad de alumnos cuyo promedio supera 6,5 y el porcentaje de alumnos destacados. El porcentaje de alumnos dice que tienen un promedio más grande de 8,5 y que su legajo sea más chico que 2.500. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo anterior son 0, porque no hay ningún alumno que tenga un promedio mayor a 8,5. ¿Sí? Y tampoco hay ningún alumno que tenga el legajo menor a 2.500. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Les surge alguna duda? ¿Algo que ven así al leer el enunciado? Hagamos una cosa. Yo lo que les puedo mostrar es, por ejemplo, cómo se hace la lectura y ustedes completan el resto, así se les hace un poco más liviano. No les hago hacer todo. ¿Qué opinan? Entonces, nosotros sabemos que tenemos que leer el legajo y el promedio de cada alumno de la facultad hasta que llegue el -1. ¿Se les ocurre alguna forma de hacerlo? Más allá de que algunos ya lo hicieron, ¿no? Yo me voy a hacer, por ejemplo, algunas variables acá. El legajo debe ser un número entero, seguramente, y el promedio va a tener que ser un número real, ¿no? Bien. Hola Gabriela, ¿cómo va? ¿Sabés qué debe ser tu problema? Debe faltarte el compilador para Pascal. Se llama Free Pascal. Es decir, aparte de... Disculpen chicos, ya seguimos en el ejercicio. Acá ahorita me decía, aparte de Gini, tendrías que instalar el compilador. Qué raro. Bueno, ahora lo vemos. Hagamos una cosa. Explico el ejercicio, los dejo a los chicos que avancen con esto y ahora vemos lo tuyo en detalle. A ver si te puedo ayudar. Bueno, entonces, como les decía, tengo mis dos variables, ¿sí? Y yo sé que voy a tener que pedir el legajo ¿no? Como veníamos haciendo ya de antes, voy a leer el legajo y voy a leer también el promedio, pero no sé si va a poder ser tan así. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que me dicen es, vos vas a tener que hacer esto un montón de veces, pero en algún momento te va a llegar un legajo -1, ¿sí? Y ese legajo -1 no es de un alumno real, simplemente te está indicando que no van a llegar más datos, que este es el último alumno que te van a ingresar. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué estructura puedo usar yo para leer estos datos todas esas veces? Para repetir esto básicamente hasta que me llegue el legajo -1. Pero ahora me dicen repeat until. ¿Alguna idea más? Por acá me dicen while. Bien. Until legajo es distinto de -1. Bueno, yo usaría un while también en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros queremos es cómo funciona el repeat until. El repeat until se escribe de esta forma, ¿no? Ponemos nuestra condición acá, y lo que hace es que primero ejecuta todo el código que tiene adentro, y después pregunta por la condición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que nosotros, por ejemplo, lo que nos puede llegar a pasar,
es que nos ingresen la primera vez el -1, porque nos dicen, no, mira, no hay alumnos, qué sé yo, quiero terminar el programa. Te ingreso el -1 acá. ¿Qué va a pasar entonces? Se me va a ejecutar todo el código que yo tenga adentro y recién después se va a dar cuenta mi programa que no era un alumno real este, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que ejecuté un montón de código, le pedí que me ingrese un promedio, por más que este legajo ya era el -1. ¿Se entiende esto? Bien. ¿El resto? No pasa nada, ¿eh? Se equivocan. Bueno, entonces, yo lo que haría en este caso sería usar un while. ¿Y por qué un while en lugar de un for, por ejemplo? Bueno, porque no tengo idea en realidad la cantidad de veces, ¿no? La cantidad de alumnos que hay. Si a mí me dijesen en este ejercicio, además de porque todavía no salió la práctica del for, pero bueno, nosotros ya la vimos, así que si en el ejercicio a mí me dijesen, lee la información de 50 alumnos de la facultad, por ejemplo, yo podría tranquilamente hacer un for de 1 a 50 y leer solamente 50 alumnos. Pero como no tengo idea, en este caso, cuántos alumnos son, la única que me queda es usar este while, ¿sí? Entonces podríamos hacer algo así, por ejemplo. Mientras el legajo sea distinto de -1, vos seguís leyendo y procesá todo lo que tengas que procesar, ¿no? Por acá, que esta parte la van a hacer ustedes. ¿Qué les parece lo que tengo acá? ¿Está bien? ¿Me faltó algo? ¿Qué opinan? Bien, acá Luciano me... Genial. Este legajo, acá Luciano y Antonella me indican, no está inicializado, ¿no? Tiene basura, primero. O sea que, en principio yo no tengo idea de qué tiene adentro. Puede ser que tenga -1 por ahí, porque es un valor cualquiera. Y me puede pasar tranquilamente de que esto directamente ni arranque el programa, por ejemplo. O sea, no tengo forma de saber qué va a pasar. Entonces yo tendría que inicializarlo antes. Y además, yo ya dije recién, ¿no? Que por ahí me pueden ingresar -1 la primera vez, directamente para cerrar el programa. O sea que yo tendría que tener en cuenta ese caso y si me meten un -1, directamente no hacer nada, ¿verdad? Entonces podría hacer algo así. Podría decir, bueno, el legajo léelo antes. De esta forma yo leo el primer legajo y bueno, si es distinto de -1 nada más, vengo para acá y leo el promedio y proceso todo lo que tengo que procesar. ¿Qué les parece esto? ¿Está mejor? ¿Funciona? ¿Seguro, seguro? ¿No me falta algo? A ver si uno se da cuenta. Bien, excelente. Por un lado que nunca vuelvo a leer el legajo, ¿no? Es decir, yo me quedo acá repitiendo para siempre. Excelente. Pero no estoy leyendo nunca más el legajo de ningún alumno. Y entonces, por un lado, ¿qué habíamos dicho del while? Que nosotros tenemos una condición acá, un booleano, y tenemos que asegurarnos, sí o sí, que en algún momento esta condición cambie, que en algún momento pase a ser falso. Porque si no el programa nunca termina, ¿no? Y además tenemos que leer los legajos del resto de los alumnos. Así que lo que voy a hacer acá es que voy a volver a leer después de todo. ¿Qué va a pasar entonces? Que yo leo el legajo de un chabón, me fijo que sea distinto de -1, leo su promedio también, recién ahora
hago lo que tenga que hacer con esto, la parte que van a hacer ustedes, y después que terminé de procesar, digo, bueno, ahora dame otro legajo. ¿Sí? Si me ingresan -1, entonces cuando vuelva para acá, esto me va a dar falso y va a cortar. Y si me ingresan otra cosa, va a volver a entrar, va a leer un nuevo promedio, y así, infinitamente. ¿Sí? Así que eso es todo. Esa sería la lectura de este programa. Tenemos que asegurarnos de leer primero y de cambiar la condición del while. Muy importante. Bueno, buenísimo. Entonces, con esto ya deberían tener lo suficiente para hacer toda la lectura del programa. Y ahora vamos a hacer una cosa. Les voy a dar, ponerle media hora, ¿les parece? Para hacer hasta donde lleguen, lo que salga. Si no sale, no pasa nada. Estos 3 incisos. ¿Les parece? Yo les pongo ahora en el chat todo lo que hice yo hasta ahora. Y los veo acá. 4 y 35, por ejemplo. Ustedes tratan de hacer todo lo que puedan de estos 3 incisos. Si pueden, los completan. Y después volvemos y me muestran las soluciones y las dudas que hayan surgido. Y lo explicamos. Y ya les queda completo el ejercicio. ¿Les parece? Bueno, igual si se traban, si surge alguna duda, no pueden avanzar, me avisan y yo estoy conectado acá y lo vemos. No se preocupen. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben. Bueno, joya, suerte con eso. Entonces, mientras voy a estar acá con Gabriela, que había tenido problemas para ejecutar los programas. Vamos a ver si podemos. Si ya lo hicieron, me lo pasan después. Aprovechen y háganse un cafecito, o lo que sea, y después lo vemos todos juntos. Así ahora puedo agarrar cualquier duda que les surja y además le doy una mano a Gabriela que tuvo problemas con la instalación de Pascal y eso. Bueno. ¿Estás ahí, Gabriela? ¿Me escuchás? Bien. Entonces vos decís que seguiste la guía que estaba acá en Medioteca, ¿no? La seguiste completa, pero no te quiere compilar, ¿no? El Gini no te recomienda, no te reconoce el comando fpc. ¿Es eso lo que te dice, que fpc no es un comando y qué sé yo? Ok. Bueno, lo que puede estar pasando, si vos ya tenés instalado el FreePascal bien, es que a veces, bánquenme un segundo, ¿eh? Es que a veces, ahora sí, por más que vos lo hayas instalado correctamente, Windows como que no sabe bien dónde está y no sabe encontrar el comando, ¿sí? Entonces hay como que añadirlo a una variable de entorno que se llama path y qué sé yo. Podrías hacer la prueba primero, si querés. No sé si estás viendo mi pantalla, pero si vos venís acá y abrís el menú inicio y pones acá CMD, por ejemplo, te abre esta consolita que te deja meter comandos y podrías directamente probar y poner fpc acá, a ver qué sale. Por ejemplo, a mí, como lo tengo instalado y Windows lo encuentra, me tira acá como unas instrucciones de cómo usar el comando y qué sé yo. ¿Sí? ¿Querés hacer esto? A ver qué te dice, si te dice lo mismo o si te dice otra cosa. Sería, tenés que venir acá al inicio, ponés en la búsqueda CMD, abrís esto que es como una consolita, y acá directamente pones FPC,
y le das Enter. Y te deberían salir unas instrucciones así de uso en inglés, o por ahí te ponen lo mismo que el Shin, te dice que no reconoce el comando. Dale, prueba eso y decime qué te parece. Y lo solucionamos de alguna forma. Bueno, voy a dejar de compartir ahora, sí, pero estoy conectado y atento. Así que si le surge cualquier duda con el ejercicio o vos, Gabriela, podés hacer eso, me escriben y vamos resolviendo. No se preocupen. ¿Sí? En principio, 4 del 35 vemos qué resoluciones a qué llegaron. ¿Pudiste, Gabriela? ¿Qué te salió? Ok, ok. A ver, ahí te comparto un cachito de pantalla y lo voy a mostrar. Entonces, vos agarraste acá, pusiste CMD y te abrió la consola de esta forma.
Bien, entonces, nada, lo único que tenés que hacer es clicar acá, te fijas si yo escribo cualquier cosa, ves que lo va poniendo, pongo FPC y le doy Enter. Y listo. Algo debería salir. Contame a ver qué sale. Hola Facundo, ¿cómo va? No hay problema, no te hagas problema. Estas clases no tomamos presentes, ¿sí? Obviamente está bueno que vengan, si no se lo pierdan ustedes. Estuvimos resolviendo un par de dudas de las prácticas 0 y 1. Nada muy grave, pegamos un repasito más o menos de if else y else. Y ahora les estaba dando un cachito a los chicos para resolver el ejercicio 6, ¿sí? Yo les había mostrado un poco cómo se haría la parte de la lectura y les dejé hasta el 35 a los chicos para que resuelvan el resto, para que agreguen lo que falta. Sí, hicimos un repasito de if else, else if, perdón, y el else finalmente, nada más, y cómo se encadenan y todo esto, ¿sí? Pero nada más que eso. Claro. Exactamente. Nada más que eso. Ah, buenísimo. No hay problema. Bueno, entonces esperemos que te sea un poquito más fácil. Bien. Bueno, metele entonces hasta el 35. Vamos a estar, tienen tiempo para hacer lo que puedan de este, ¿sí? Lo que lleguen a hacer, si se traban no pasa nada, si se confunden no pasa nada, es para darles un cachito para resolver ustedes y después se los explico bien. Nada. Exacto, estos tres incisos. ¿Pudiste, Gabriela? ¿Qué te tiró? ¿Pudiste poner el comando? Te dice que no lo reconoce. Bueno. ¿Y vos estás segura que está bien instalado? Por ejemplo, si pones en la búsqueda de inicio Free Pascal, ¿te aparece? Porque entonces lo que tendrías que hacer es encontrar dónde está instalado. Ok. Bueno, ahora me mostrás, Gerardo, no te preocupes. Déjame que vea un poco lo de Gabriela y ahora me mostrás tu problema. Y lo resolvemos. Lo que podrías hacer, Gabriela, te decía, es que habría que ver dónde está instalado Free Pascal. Yo te puedo decir dónde está en mi máquina, no sé dónde está en la tuya. Y lo que hay que hacer es añadir a una configuración de Windows para que lo encuentre. ¿Sí? Medio un quilombo. En ideas, el trabajo práctico está en materiales y actividades. Y al final de todo, donde dice práctica. Si cliquean ahí, les aparecen la 0 y la 1. Entonces, perdón, te decía, por ejemplo, si yo vengo a mi máquina,
Déjame que lo busco. Lo tengo en una carpeta que está en el disco C directamente. En el disco C, una carpeta que se llama FPC. Y adentro tengo dos versiones, evidentemente. Déjame que busco por ahí algún tutorial en internet. Así que va a ser más fácil que te lo explique yo. Ahí te mandé a Gabriela un link a un tutorial de cómo, básicamente lo que tenés que hacer es el ejecutable, el punto .exe de Free Pascal, tenés que añadirlo a una variable de entorno de Windows para que te lo encuentre. ¿Sí? No es muy complicado, pero bueno, ahí tenés el tutorial, seguilo con cuidado y debería andar. ¿Sí? No hay problema. Después decime cualquier cosa y si no me mandan un mensaje por idea y vemos cómo lo solucionamos, ¿sí? Si no te llega a funcionar. Tenés que fijarte dónde tenés instalado vos el Free Pascal. En mi caso está en el disco C. Mira, ahí te mando por mensaje también. En mi caso está en esa carpeta, pero bueno, tenés que fijarte dónde quedó en tu máquina. Y decime si te funciona y si no lo vemos. A ver, Gerardo, ¿qué error te tira el programa? ¿Lo tenés por ahí? ¿Querés copiarlo y pegarlo en el chat? Así lo vemos. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, no, tengo un programa que de la otra vez que había hecho, hasta creé uno nuevo que solo diga un write que diga hola, y no me lo ejecuta, me tira un error cuando le pongo compilar y ejecutar, me tira un error con código 9009, me dice que no se reconoce como un comando interno o externo en la ubicación del archivo, no sé. A ver, ¿lo tenés ahí? ¿Podés copiarlo y pegarlo en el chat? ¿El ¿Así lo veo programa? bien? Sí, me acabo No, de... el error también. Ah, ok. El error. A ver, compilar, ejecutar. Si el programa decís que es tan simple, no debería tener problema. O sea, ya probé con varios programas. A ver. A ver qué onda. Le puse el punto paz al final al archivo. Todo, pero no. Ah, ok. No sé si es lo mismo que te sale a vos. Gabriela, me parece que es otro problema distinto. Fíjate, yo igual te lo mando por chat y vos me decís si es lo mismo. Probé cambiando el nombre, todo, pero. Claro, lo que pasa acá es que, ¿sabes lo que debe estar pasando? Que te genera un ejecutable, un exe, y después no lo encuentra evidentemente para ejecutarlo. Entonces, vos lo que podrías ver es, por ejemplo, si vos haces un programa en el escritorio, ¿no? Guardás el punto paz ahí Sí. y después lo compilás. ¿Te aparece un exe que se llama igual? A ver, pará, no entendí. ¿Cómo hago? Hace esto, mirá, ahí te comparto pantalla y A ver. lo vemos bien. Entonces, por ejemplo, tengo el Gini acá, Sí. digo nuevo, programa, Pascal, Ujú. tiro acá y hacemos, como dijiste vos, un write. Test.
y lo guardo en el escritorio y le pongo test también. Sí. Entonces ahora lo tengo guardado por acá. Cuando yo le doy, esto lo voy a cerrar, cuando le doy a compilar, me dice que compiló bien. Y si yo voy a mi escritorio otra vez, me creo acá un test exe. Ah, claro, el test.exe, eso no lo tengo yo. Ahora voy a crear uno más en escritorio, a ver qué pasa. A ver. Probalo a ver si te lo crea. O qué te dice. No, no me crea el punto exe. ¿Quiere que le transmita a pantalla? O sea, me sigue tirando el proceso fallado, el sistema no puede encontrar el archivo especificado, me tira acá en estado, acá abajo, para que quiero ver cuál es el error y no. ¿Pero es el mismo error que me pasaste o es otro? Claro, no, esto directamente cuando lo compilo, ni siquiera lo ejecuto. Me dice, ya, A ver, copiame el error, a ver qué onda. me tira esto. A ver. No, pero pará, no me deja. Acá, copiar. Acá. Mm, problema. ¿Y antes qué dice? Che, ¿no tira otro error antes? A ver. Con más detalle. Porque acá no dice ni qué archivo se refiere. No, antes me tiraba cuando lo tenía en mi carpeta, me tiraba esto, a ver. Esa es la ubicación. Y después me decía. A ver. Y no, me tira eso, cuando cada vez que lo ejecutaba el proceso ha fallado, el sistema no puede encontrar el archivo especificado. Claro, lo que estoy viendo es que esta carpeta esta carpeta de lo que subiste ahora dice OneDrive. Eso es tipo del Drive. En una de esas no puede acceder. Si es un archivo que está en OneDrive en realidad. Va, qué sé Habría que yo. probar. Ahí tengo todo, no sé, ayer me entraba, pero no sé. ¿Ayer andaba bien? Sí, sí, me anduvo perfecto. Realmente, capaz que algo toqué, estuve borrando algunas cositas que me tocaba ahí, el tipo, tengo una carpeta que tengo las cosas de Jenny, y borré alguno, pero no sé por qué habrá pasado. Puede ser. Y Capaz que debe está ser algo de eso entonces. Jenny. Oh, Por ahí tendrías que reinstalar Jenny, sí. Puede ser, ¿eh? bueno, voy a hacer esa. Si no, me Sí, meto pero en nada, Instagram. total, Oh, por ahí en 10 minutos ya lo solucioné. bueno, gracias. Oh. Bueno, no hay problema.
Bueno, buenísimo. Suerte, Eric. Nos vemos el viernes. Sí, es por eso, claro, olvídate. Claro, o sea, Jimmy en realidad no sabe compilar un programa de Pascal. Lo que hace es, cuando vos pones compilar, llama al compilador que vos tenés instalado, por ejemplo, FreePascal, en este caso. Ah, Así que perfecto. no, Yo he instalado un montón de programas, entonces dije ayer, me voy a poner a borrar ya que conseguía el Jenny que ande bien, y borré todo. Ahora me voy a instalar de nuevo y voy a ver qué onda. Gracias. sí, seguro es eso. Bueno, ¿están ahí? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron resolver más o menos el ejercicio? ¿Se trabaron? ¿Les resultó muy complicado? ¿Quieren contarme un poco? ¡Hey, qué bien! Excelente. ¿El resto? No importa si se equivocaron, no importa si no les anda. Es como para resolver algo entre todos y ahora lo explicamos bien. No se preocupen. Clásico. Acá Joaquín dice, funcionaba, pero ahora toqué algo y se rompió. Puede pasar. Bueno, no pasa nada, ahora lo explicamos. Y vemos qué onda. ¿Mm? Bueno, a ver. Entonces, nosotros nos habíamos quedado con con esto. Que en teoría lo único que hacía es leer nuestros legajos y promedios hasta que le ingresamos el menos 1, ¿no? Entonces, uno tiene el legajo 1 y tiene promedio 8,5 de entrada. Otro tiene el legajo 2 y este tiene un promedio 6,3. Y cuando me ingresa el legajo menos 1, corta directamente y no me dice nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden por acá? Me piden la cantidad de alumnos leída, total. Es más o menos sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Tendría que tener en algún lado un contador, una variable donde yo vaya contando la cantidad de alumnos que leí. Como es una cantidad, va a ser un número entero, ¿no? Voy a poner cantidad de alumnos, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, cada vez que yo leo un alumno, que el legajo no es menos 1, tendría que sumar 1 ahí, ¿no? Simplemente. Algo así. Yo digo, bueno, leo un legajo, no es menos 1, leo el promedio de este alumno, digo, bueno, tengo un alumno completo. Bueno, puedo sumar acá y decir
Tengo un alumno más. Ah, buenísimo, Marcos, no hay problema. Suerte con eso. Nos vemos el viernes. Gracias por avisar. Por favor, avisen antes de irse. Recuerden. Bueno, justo les iba a decir. Entonces acá voy sumando la cantidad de alumnos. ¿Les parece bien? ¿Me faltó algo? Ya hubo un par bien rápidos que se dieron cuenta. ¿Qué me falta? Bien, importantísimo. Si no se olviden, por favor, de inicializar la variable. ¿Sí? Entonces tengo que decir acá, como al principio va a tener basura, y yo acá ya estoy fijándome el valor que tenía, ¿sí? Para sumarle 1, tiene que tener algún valor puesto como mí antes. Y la pongo en 0 porque es una cantidad. De esta forma, si el primer legajo que me ingresan es -1, directamente no entro al while e informo un 0. ¿Sí? Y entonces lo otro que me falta, muy importante también, que no me tengo que olvidar, es informar. Si no, la sumé, pero no me sirve para nada, ¿no? Así que vamos a poner acá, timeline, y voy a poner cantidad de alumnos, y la informo. ¿Sí? ¿Podría haberla puesto acá adentro, por ejemplo, este raíz? ¿Qué opinan? Y no convendría, ¿no? Claro, porque cada vez que leo a un alumno, estaría informando la cantidad. Entonces leo primero y digo cantidad de alumnos 1. Leo otro y digo cantidad de alumnos 2. Y así, todo el tiempo. Y como que yo le quiero dar la información completa al usuario en realidad. Y además, fíjense que acá bien clarito me dicen el enunciado. Al finalizar la lectura, informar estas cosas. ¿Sí? Pero bueno, con eso ya tendría el primer inciso. Estoy informando la cantidad, me parece. Podemos probarlo rápidamente. Con los mismos datos de hoy. Y me dice cantidad de alumnos 2. Perfecto. Ah, puede pasar, ¿eh? Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo sería el segundo inciso? Si voy muy rápido, si se pierden en algún lado, me paran y me dicen, ¿eh? Y repasamos más lento, no hay problema. Yo si no me dicen nada, sigo. El segundo dice, informar la cantidad de alumnos cuyo promedio supera 6,5. Ok, ¿cómo tendría que hacer acá? Bueno, sé que es una cantidad que la tengo que ir sumando y la tengo que informar, así que seguramente voy a tener otra variable. Hasta ahí tenemos, ¿no? Cantidad con promedio 6, le voy a poner. Ya sabemos que la tenemos que inicializar. Porque es una cantidad. Pero ahora la tengo que sumar. Pero no quiero sumar a todos los alumnos. Quiero sumar solamente los que tienen promedio más de 6,5. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué estructura tendría que usar para distinguir de estos alumnos que yo estoy diciendo los que tienen promedio más de 6,5? Bien, un if. Genial. Excelente. Entonces yo, cuando estoy ejecutando por acá, después de que ya tengo la información completa de un alumno, acabo de leer el promedio, puedo entonces preguntarme, che, ¿este promedio que acabo de leer supera 6,5? Pongo mi if y la expresión booleana que le voy a poner adentro es directamente así, ¿no? Bueno, joya. Entonces, si el promedio es mayor a 6,5, ¿dice mayor o dice mayor igual? Dice mayor. Bien.
Entonces puedo entrar a este bloque de código y quiero sumarle 1 a mi cantidad. Un nombre bastante incómodo con este 6 acá, se lo voy a sacar, no sirve para nada. ¿Sí? Y de esa forma estaría sumando en esta variable solamente los alumnos que tienen promedio mayor a 6,5. Y obviamente no me tengo que olvidar de informarla, si no, cagué. ¿Sí? Cantidad de alumnos con promedio mayor a 6,5. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Queda más o menos claro? ¿Alguno se había trabado? ¿O lo había pensado de otra forma? Pero lo he empezado de otra forma. No tiene nada de malo. Bueno, cualquier cosa me dice. Joya. Entonces, por último me piden el porcentaje de alumnos destacados. O sea, alumnos con promedio mayor a 8,5 y que además su número de legajo sea menor a 2500. ¿Sí? O sea, las dos cosas juntas se tienen que dar y yo tengo que informar el porcentaje de esos alumnos. ¿Sí? Bueno, entonces, para informar el porcentaje, para calcular un porcentaje, ¿qué números necesito? ¿Qué necesito calcular antes? Bien, pero necesito calcular dos números, ¿verdad? Por un lado necesito el total de alumnos, ¿sí? Ese por suerte ya lo tenemos, lo hicimos para el inciso 1, ¿no? Y por otro lado necesito la cantidad de alumnos que cumplan con estas condiciones, ¿no? Solamente esos, para después calcular el porcentaje. ¿Se entiende eso? Entonces yo tendría que primero distinguir otra vez, sumar la cantidad de alumnos que cumplen con esta condición. ¿Cómo puedo hacer eso entonces? Bien, podríamos tener un if, como bien me dicen, entonces acá mismo, mientras estamos procesando uno de los alumnos que vimos, nos preguntamos si este alumno tiene un promedio más grande a 8,5, ¿era? Sí. Y además tengo la otra condición, ¿no? Porque tienen que pasar las dos a la vez. Tengo que, además, su número de legajo tiene que ser más chico que 2500, ¿no? Me dijeron. Tengo estas dos condiciones. ¿Y qué pongo acá en el medio? ¿Qué operador? Si yo quiero que se cumplan las dos, para sumar, quiero que las dos condiciones sean verdaderas. Bien, excelente, un AND, ¿sí? Recuerden por las dudas que es como el AND, es como la conjunción que vieron en concepto de organización. Y entonces esto es un booleano, voy a poner unos paréntesis acá. Esto es un booleano que va a ser verdadero solamente si estos dos son verdaderos. Si alguno de los dos es falso, entonces todo el booleano va a ser falso. Y entonces no se ejecutaría mi if, ¿no? No entraría a este bloque de código. Joya. Entonces ahora sí digo, si este alumno justo cumple con estas condiciones, puedo venir, no hice mi variable, tengo que hacer otra cantidad más, ¿no? Y digo cantidad de alumnos destacados sería, bueno,
Gracias por avisar. Hasta el viernes. ¿Sí? Tengo mi variable de cantidad, la inicializo, importantísimo. Y entonces acá puedo venir directamente y sumar. Mi cantidad de alumnos destacados tiene uno más. Y listo. Tenemos la cantidad de alumnos destacados. ¿Se entiende esto? ¿Alguno había pensado en alguna otra cosa para acá? Nos vemos. Gracias a ustedes. Entonces, ¿qué me falta ahora? Bueno, ahora tengo mis dos cantidades, tengo la cantidad total y tengo la cantidad de estos, pero a mí lo que me pidieron que informe es el promedio. El promedio de cuántos alumnos destacados hay con respecto al total, ¿no? Claro, es la idea. Ah, bueno, ahora vemos lo que decís vos, Luciano, que es interesante. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo calcularía yo el promedio? Yo voy a poner acá... promedio no, porcentaje, disculpen. Confundí yo. El porcentaje de alumnos destacados me piden, no el promedio. ¿Sí? Porcentaje de alumnos destacados. ¿Y cómo lo voy a calcular? Bueno, hay varias formas. Si yo tengo las dos cantidades, pero yo lo que voy a hacer acá es voy a decir la cantidad de destacados, exactamente una regla de tres simple, por 100 sobre la cantidad total de todos los alumnos que leí. ¿Sí? ¿Les parece? Y eso debería darme el porcentaje de alumnos destacados, con las dos cantidades que sumamos antes. ¿Sí? Entonces ese es el ejercicio básicamente. No tiene mucho más. Ah, bien, me gusta un detalle acá, podemos ponerle si queremos para imprimir nuestro signo. Y también, ya que estamos, en realidad, podría ponerlo acá para que se vea correctamente mi número. Pero estos son detalles. Lo más importante es que se entienda la estructura del programa, ¿sí? Y cómo resolverlo, cómo llegamos de este enunciado y cómo nos imaginamos que lo debemos resolver, básicamente. Entonces nosotros lo hicimos por partes. Primero resolvimos la lectura, dijimos un while, qué sé yo, nos fijamos que primero teníamos que leer el de abajo antes de la condición y que teníamos que volver a leerlo al final para el siguiente alumno. Y después, en esta parte del medio, donde nosotros ya tenemos la información completa de un alumno, nos dedicamos a procesarlo y a sumar las cantidades. Y esto tendría que andar. Vamos a probarlo, por favor. Entonces, por ejemplo, yo tengo un alumno que no es destacado ni nada, tiene L bajo 1 y tiene un promedio de 6. Tengo otro alumno que tiene un promedio de 7. Tengo un alumno que tiene número de L bajo 2550 y que tiene un promedio de 10. Un forro este. Y por último tengo, por ejemplo, un alumno que tiene un número de L bajo 150 y que tiene promedio 9. Y termino ahí, le pongo -1. Cantidad de alumnos 4. Bien. Cantidad de alumnos con promedio mayor a 650, 3. Bien, también. Y porcentaje de alumnos destacados, 25% menos. Bueno, también está bien, ¿no? El único alumno destacado que yo tengo es el último. ¿Por qué? Porque tiene promedio mayor a 8,5, pero también tiene el legajo más chico que los 1500.
Si ahora tenía un alumno con 10, pero el de abajo era más grande, así que no cuenta. ¿Sí? Bueno, buenísimo, suerte. Y entonces con esto estaríamos. ¿Se entendió? ¿Surgió alguna duda? ¿Alguno se quedó trabado? ¿Alguno no lo anduvo? Dale, como no. Ahora se los paso por chat. Así les queda, ¿sí? Hay un último detalle que me comentó hoy Luciano, que es interesante, que es nosotros acá, por ejemplo, si leemos un alumno que tiene promedio 5, nos preguntamos primero si tiene el promedio mayor a 6,5. Bueno, nos vemos el viernes, Lucas, suerte. Si tiene promedio mayor a 6,5, y si esto me llega a dar falso, buenísimo, Benjamín, nos vemos. Me vuelvo a preguntar yo acá si el promedio es más que 8,5. Al pedo, ¿no? Porque en realidad, si yo ya sé que el promedio es menor a 6,5, nunca va a poder ser mayor a 8, ¿no? Entonces, yo podría hacer algo acá para no preguntarme las dos cosas. Siempre. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿A alguno se le ocurre cómo puedo hacer para mejorarlo? Bueno, nos vemos. Che, no aguantan 5 minutos, ya termina la cosa. Puedo poner un else if. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo un else if? A ver, pensemos un poco. Yo hago así. El problema que tengo acá es que si yo tengo un alumno que tiene 10, por ejemplo, este if, acá, este if me va a dar verdadero, ¿no? Entonces yo estaría entrando acá, pero nunca estaría entrando acá. Y yo tendría que estar acá. Otro me dice que puso los destacados primero, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Bueno, este puede ser. Yo me fijo. Si es un alumno destacado, pero ¿cuál es el problema? Que si yo pongo de esta manera, yo tengo un alumno que tiene más que 8,5, lo sumo, todo. Pero este alumno también tiene más de 6,5. O sea que yo tendría que sumar este también. ¿Se entiende lo que quiero decir? Este alumno que entró por acá, y que yo lo sumé como alumno destacado, también tiene promedio mayor a 6,5. O sea que también tendría que sumarlo acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuenta para los dos. Entonces esta solución tampoco nos serviría. Córtenme si no, escríbanme si les agarro alguna duda, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Bueno, yo lo que haría es decir, yo necesito entrar por acá, pero lo que quiero hacer es, bueno, solamente si esto me da verdadero, entonces me podría preguntar esto también. ¿Se entiende? Entonces yo haría algo así, diría, si yo ya sé que este alumno tiene un promedio mayor a 6,5, lo sumo y aparte digo, bueno, si tiene mayor a 6,5, me fijo si es un alumno destacado y lo sumo si corresponde. Claro, quedaría repetido. Este alumno se contaría 2 veces. Pero eso es lo correcto. Porque con el enunciado que me dieron a mí, yo lo tengo que contar para los dos casos. ¿Sí? Porque cumple las dos condiciones. Tiene un promedio mayor a 6,5
Y aparte es un alumno destacado, con el legado, qué sé yo. ¿Sí? Así que de esta forma estoy contemplando las dos posibilidades. ¿Sí? Si lo hicieron de la otra manera, si lo hicieron así, igual no pasa nada, está bien. El resultado que les va a dar es correcto. Buenísimo, nos vemos. Ah, tienen práctica de organización. Bueno, joya, chicos, entonces no se preocupen, los voy liberando, así no se van tan apurados. ¿Quieren? Ahora les paso el programa por chat, así les queda, si lo quieren ver más tarde, ¿sí? Y listo. Por favor, igual avísenme antes de irse, así los puedo anotar nada más. Bueno, gente, gracias por la paciencia y nos vemos el viernes. Tengan suerte y avancen en la práctica. Ahí les mando el programa. Nos vemos. Hasta el viernes. Ah, buenísimo.